Pues sí, señor, abrimos esta nueva hora cuando son las 12 ya y casi 8 minutos de la tarde. ¿Eres de los que no puedes vivir sin escuchar Alcalá día a día? Bueno, ya ¿Se no, te ha cerrado todavía. ducharte Sigue sin esas nublada, canciones que y es tanto te gustan de evidentemente fondo? hoy se No esperan, aguantas el pues, camino hasta el lluvias trabajo sin escuchar la voz de tus que nos locutores acompañan, pues, favoritos prácticamente todo el contándote día, qué está así que pasando el en Alcalá, frío España y el agua y el resto se han del hecho mundo. presente en Alcalá de Guadaira, aunque para los Regresa al próximos magazine días más se cercano de espera Radio subida de Guadaira, con temperaturas información y interesante, cielos más entretenimiento, despejados. nuevas secciones, colaboraciones, Bueno, novedades pues vamos musicales con la y grandes información clásicos. para despejar cualquier duda de Alcalá la día a día, actualidad de 10 de la mañana a 2 de la tarde nosotros cada y de día 5 de la hacemos un tarde a 8. repaso de todo lo que En está Radio sucediendo Guadaira, en nuestra ciudad, 107.7 para poder así FM también y radioguadaira.org. invitarle, a cada una de las citas, Alcalá actividades, día a día, tu mejor compañía. encuentros que se están generando día a día, no que solamente a través de las asociaciones y el ayuntamiento, sino también a través de los servicios municipales. Hoy nos vamos al Museo de la Ciudad, aprovechando que Manuel Fernández Gamero vuelve a este lugar para recuperar y musicar el romancero de Alcalá de Guadaira, y para ello ha recogido sus canciones en un libro llamado Flores del Guadaira, que supone el libro número 12 de la colección de libros Paisajes con Letras. Será este jueves la cita, 11 de enero a las 8 de la tarde, y el asunto, una conferencia en forma de recital llamada Los vestigios del romancero en Alcalá de Guadaira. Nos lo va a contar el propio autor, porque tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Fernández Gamero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Fernando Manuel. Encantado de estar de nuevo contigo y con todos los oyentes. Manuel, has estado realizando un trabajo de investigación, porque para que te conozcan todos nuestros oyentes, tú eres maestro de primaria, profesor también de secundaria, poeta, compositor, cantautor, doctor en filología por la Hispalense y además también, bueno, un enamorado y un estudioso del folclore, y es por eso que te has ido metiendo en los entresijos de varias culturas, entre ellas la alcalareña, para recuperar todas esas canciones que lo que han ido haciendo es transmitir las tradiciones de antaño, ¿no? Exactamente, sí. Los dos aspectos que he desarrollado en Alcalá ha sido tanto la enseñanza, como maestro inicialmente, posteriormente como profesor en los institutos, y paralelo a eso, porque nunca me he podido dedicar exclusivamente a la investigación, porque tenía que vivir de mi trabajo, paralelamente a eso la investigación del folclore. Me ha interesado mucho la literatura de tradición oral, que es una literatura con mucha riqueza, y es que es fruto del pueblo, un creador, y que además a través del tiempo ha ido depurando esos textos hasta esencializarlos y que sean textos del gusto de determinadas poblaciones en algunos momentos históricos, pero una parte muy importante que a veces se soslaya, porque en la universidad se presta mucho interés, o se ha prestado muchísimo interés a la parte literaria y a las repercusiones en los autores que han utilizado la tradición literaria oral o la literatura de tradición oral. Pero una parte para mí muy importante es también la musical. Hay una gran riqueza musical, parte de ella fue aglutinada en el flamenco, la absorbió el flamenco, pero otra gran parte de ella ha quedado ahí soterrada y no se ha podido recuperar en condiciones, porque ya en nuestra sociedad, sobre todo en los últimos tiempos, no hemos tenido esas ocasiones de reuniones de amigos y familiares en los que se cantara ese tipo de canciones tradicionales. En otras regiones de España sí se ha mantenido más esa tradición, pero aquí el hecho de que el flamenco se convirtiera en el eje central de nuestro folclore ha hecho que de alguna manera quede un poquito al margen el otro tipo de literatura y de música popular.
Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Antiguamente, antes de que existiera la escritura, o cuando todavía el uso de la escritura no era algo globalizado, ¿no? Una habilidad globalizada, es cierto que las tradiciones de cada uno de los lugares se iban transmitiendo a través de esas canciones y romanceros que iban enseñando una generación a otra y que se cantaban precisamente en las fiestas, en las reuniones, cuando se recogía la cosecha, por ejemplo, cuando se reunían también en torno, por ejemplo, a una fiesta tradicional como pudiera ser la Navidad, y todo ello lo que también nos estaba dando debida cuenta es de cómo se vivía en aquellos años y qué instrumentos, ¿no?, se utilizaban para el día a día, para poder llevar a cabo esa economía que unía a la sociedad o a la comunidad concreta, ¿no? Muy bien dicho todo eso, exactamente así. Aunque la población era iletrada, es decir, no sabía ni leer ni escribir, sí tenía inspiración, sí tenía creatividad. Y esa creatividad la volcaban en sacar canciones, sacar temas irónicos, lo mismo que ahora en carnaval el ingenio de determinadas personas que ya lo tienen de por sí, son capaces de crear nuevas letras año tras año, que es un esfuerzo, y crear también unas melodías que les vengan bien. Tradicionalmente el pueblo ha hecho eso. No quiere decir que no existiera al mismo tiempo una literatura letrada, una literatura de una minoría, claro. Afortunadamente cada vez más mayoría, pero una minoría, en la Edad Media era una minoría la que podía acceder al saber y a transmitirlo por escrito, pero esa minoría no le prestaba, salvo personajes puntuales, no le prestaba mucha atención a estas manifestaciones populares. Entonces el que en algunos momentos hayan confluido, pues son las huellas que nosotros los investigadores de la literatura hemos tenido que recorrer para descubrir que en el arcipreste de Ita, por ejemplo, nos hablaba de los troveros, nos hablaba de las danzaderas, nos hablaba de las juglaresas que iban de pueblo en pueblo cantando, de los instrumentos que se utilizaban. Posteriormente el marqués de Santillana pues recoge refranes al amor de la lumbre, es decir, que hay determinados escritores que sí han dejado muestra de esa huella, pero una recopilación sistemática del saber popular no se hizo en esos años, en esos siglos medievales. Solo al final, ya como cuando comienza la época del pre-renacimiento, sí hay un mayor interés por recopilar ese saber. Y después la coincidencia del descubrimiento de la imprenta es lo que impulsa que determinados impresores se decidieran a recoger ese saber popular en cancioneros, claro, que muchos no se hicieron ni en España, se hicieron, por ejemplo, en Holanda, en Bélgica, en Amberes, en una de las ciudades de Bélgica, de Flandes, y desde allí esos cancioneros, por ejemplo el cancionero de Amberes en 1540 y tanto. Bueno, pues ese cancionero se divulga por todo el mundo, no solo por el mundo de habla hispana. Y son las pruebas, las huellas de este saber popular, porque no iba firmado por autor. Claro. Es un patrimonio de toda la humanidad, ¿verdad? Eso es, de la colectividad hispánica, es así. Y claro, ahí habría autores importantísimos haciendo esas cosas, porque esos textos, porque muchos de los autores clásicos, los propios ciegos que los divulgaban, los propios juglares, acogían sus textos y los iban cantando.
Lo único que pasa es que no iban firmados por esos autores. Y ahora, lo que ha quedado en Alcalá es un milagro, bueno, es un milagro en Alcalá y en otras localidades, porque hay que pensar que han pasado por encima casi 600 años de esos primeros cancioneros editados, y que se conserven temas que todavía que se cantaban en el siglo XVI, que hay constancia de que se cantaban en el siglo XVI, y que en el siglo XX, en los años 90, que es cuando yo hice esta recopilación en Alcalá, y unos 10 años antes en Morón, en Utrera, en Aral, en diferentes zonas de la provincia, pues el que uno encuentre ese material en la voz de muchas personas que no sabían ni leer ni escribir, claro, es un milagro doble. Primero por el tiempo transcurrido, y después porque conservaran en su memoria, sin tener estudio, claro, una cantidad de versos que normalmente los romances se presentan como una especie de cuento versificado, cuentos muy largos. Sí. Algunos de los romances que yo he recogido tenían más de 100 versos. Entonces, que una persona, claro, tenga en la mente esa cantidad de versos, recuerde una melodía que sea bonita, es que es un milagro, realmente es milagroso. Además, sobre todo teniendo en cuenta que estas personas, Manolo, serían de edad avanzada la mayoría de ellos, y que además también recuerdan estas cancioncillas, digamos, de habérsela cantado sus propios abuelos cuando ellos eran niños. Exactamente, el proceso habitual era ese. ¿Por qué? Porque las personas que eran jóvenes y tenían en edad de trabajar, lo que hacían eran dejar los hijos al cuidado de los abuelos para que lo tuvieran. Cuando eran trabajos agrícolas, el padre no podía dejar el trabajo o el atender a los animales diariamente. Entonces, las personas mayores, fundamentalmente las abuelas, eran las que mantenían a los niños, los entretenían, le contaban historias, los cuentos, los dichos, y entre ellos los romances. Era la manera de transmitirles. Y el romance, en muchos de ellos hay una enseñanza, lo mismo que en los cuentos populares subyace siempre hay una historia, pero en esa historia al niño se les quiere encauzar hacia algo determinado. Por ejemplo, en Caperucita y el lobo, lo que te están diciendo no es que te va a aparecer un lobo, sino que te va a aparecer alguien que te quiere engañar, que te quiere violar, que te quiere... Ese aviso se le daba a través del cuento, pero se le da también a través de los romances. Uno de los romances que va incluido en este librito habla del martirio de Santa Irene, que pasa a España, pasa como Santa Elena, y que en realidad los niños no sabían ni lo que cantaban, porque lo cantaban como un juego de rueda o un juego de salta a la comba. Y lo que se cuenta ahí es el crimen de una niña, como un caballero que pasa por un sitio, secuestra a una chiquilla y la mata. Pero la ingenuidad de los niños que la cantaban era lo que te atraía, porque tú veías todo el trasfondo de la historia, pero en realidad lo que ellos lo que te cantaban era una serie de estrofas que eran las más agradables, las más bonitas, las que les permitían desarrollar ese juego. Hombre, hablamos de que estos romances funcionaban en aquella época a modo de diario, de periódico, porque era la forma, ¿verdad?, de contar los sucesos que transcurrían en algún tipo de sociedad para luego sacar ese mensaje que se quería transmitir al resto de la sociedad. La verdad es que, sin duda, el recuperar estos contenidos, estos textos, es sin duda una ardua labor, sobre todo sabiendo que, como bien dices, han sido muchísimos años en los que han transcurrido, y aparte también la aparición de la imprenta y ya ahora la aparición de Internet hace
que la accesibilidad hacia lo que ya está, ya está de forma física y tangible, podamos tenerlo a mano, y sin embargo aquello que no ha quedado impreso o de alguna manera materialmente guardado, pues desaparece. Está muy bien visto, es que es así. Verá, estas personas a las que yo entrevisté, la mayoría han fallecido. ¿Por qué? Porque tenían 70, 80 años, en los años 90 han transcurrido 30 años desde entonces y por lógica de vida han fallecido. Pero su patrimonio está ahí, está cogido en un momento puntual. Probablemente muchos de ellos, hay una de las señoras que tenía 92 años cuando la entrevisté, que siempre lo menciono, pero es que es así, que fuimos con sus nietos a hacerle la entrevista, estaba ya en cama, y tras grabarle, creo que fueron unos 3 romances, un poquito de ellos, falleció a los pocos días, pero es que era muy mayor y estaba enferma. Sin embargo, cada vez que me veo con sus familiares, me recuerdan ese momento, porque para ellos representó la posibilidad de que hoy día todavía tengan esas grabaciones. Pues yo se las facilité a todas las personas a las que te entrevistaba, que le llamábamos informantes, es el término técnico. Pues soy informante, ese patrimonio nuestro de Alcalá que se ha dado en un momento determinado de la historia nuestra, está ahí, está disponible. Yo, si hubiera posibilidad en un futuro, pues me gustaría que hubiera una página web en la que cualquier persona pudiera acudir a escuchar a Concesión Sánchez Sánchez, a Ana Fernández Alabarte, y que sepan realmente cómo era, cómo decían esos romances, ¿vale? Porque claro, ellos mismos te lo cantaban para que también pudieras así, de esa manera, interpretar, ¿no? Las notas musicales para poder luego componer, ¿no? la canción. Claro. Yo le hacía mucho hincapié en eso, porque ellos lo que me querían decir, no, yo te cuento la historia y ya está, porque les daba vergüenza, lógicamente. Claro. Yo decía, hombre, es que, verás, si no me dice usted la música, que esto que sacó, esto no es lo mismo. Entonces yo le incitaba porque, como te he comentado, particularmente el romance queda incompleto, y queda muy completo con esa riqueza musical, porque realmente hay mucha riqueza musical. Esta es la diferencia, Manolo, entre el romancero del Guadaira, Romances de la tradición oral moderna de Alcalá de Guadaira, que es el primer libro que dedicas a esta recopilación de romanceros, y Flores del Guadaira, que ya estamos hablando de cantares y romances musicalmente ya perfectamente preparados. Claro, inicialmente es que no hubo la voluntad, verás. En aquel momento lo que se planteó, yo había hecho un estudio bastante amplio durante muchos años y presenté mi tesina de doctorado, la tesina de la licenciatura, perdón, y de esa tesina de licenciatura el ayuntamiento apoyó Cultura apoyó el hacer ese librito, que era el romancerillo del Guadaira, con muchas características técnicas más que divulgativas, más filológicas que divulgativas. Con el tiempo hubo este proyecto que me apoyó directamente Paco Mantecón, y que lo tengo que mencionar porque sin la voluntad de alguien en un momento determinado, tú puedes tener todo este material metido en tu casa décadas, pero tiene que haber alguien en un momento determinado que dice, es que esto es válido, es que esto es importante que la gente lo conozca y que lo comparta y que lo difunda. Entonces, a partir de ahí, él propuso hacer esto en una edición de Paisajes con Letras, que salió muy bonita, y ya ahí se planteó, pues mira, vamos a hacerlo más completo. Y más completo era un librito pequeñito con una selección, porque son 14 temas nada más los que se han metido, pero que son 14, ¿verdad? Que eran 60 y tantos temas
los diferentes que yo encontré en Alcalá, pero se han metido 14 y de esos 14 pues hay unas versiones musicales muy interesantes y agradables, creo yo. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de conocer, de presentar este librito, como bien dices, Flores del Guadaira, que es el libro número 12 de paisajes de la colección municipal, Paisajes con Letra, que se presentó en su momento. Ajá. Y ahora volvemos, ¿no? A hacer, bueno, no es una presentación, claro, es una conferencia para poder hablar sobre él, ¿no? Eso es. Nosotros hicimos la presentación en pleno COVID, de tal manera que las personas que pudieron asistir allí fueron contadas. De hecho, mi familia asistieron 3 personas. Claro. Y mi familia son 70, hubieran llenado el recinto. Pero allí pudo haber unos 20 y tantas personas las que asistían a este acto. Entonces ahora lo que se va a retomar con un proyecto presentado por la Fundación Machado, a la que pertenezco, un grupo de investigadores, y la Diputación ofreció la posibilidad de que cada uno de los investigadores que hemos estado en diferentes pueblos diéramos una conferencia si lo veíamos conveniente. Entonces yo inmediatamente se lo trasladé porque me interesaba que en Alcalá se conociera. O sea, esto... Claro. Aquí colaboran 3 instituciones, la Fundación Machado, la Diputación y el Ayuntamiento, el área de cultura. ¿Verdad que? Y ahora lo que se va a hacer, en cierta medida, es abrir un poco para que asistan la gente que esté interesada. Claro. ¿Verdad? Que Alcalá tiene afortunadamente una oferta cultural interesante y esto le puede interesar a determinadas personas. Por supuesto que sí. Es parte de nuestra historia, sin duda, que mejor reflejada que a través de las voces de los propios protagonistas, ¿no? Que estuvieron viviéndola en el día a día con esta tradición cultural, musical, de las personas, de los vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaira de aquella época. Manolo, no vas a estar solo en esta conferencia recital, te van a acompañar Juan Bermúdez a la guitarra, Carmen Espejo a la flauta travesera y José Luis Delgado a la percusión. Sí, con Juan Bermúdez yo hice durante muchos años, yo fui cantautor y hice discos de Becker, del grupo Cántico, de César Vallejo, y entonces esto recorrimos prácticamente toda Andalucía y muchos lugares de España. Y con Juan Bermúdez siempre ha sido uno de los guitarristas. Yo tengo ahora las manos un poquillo más estropeada y él afortunadamente sigue fenómeno. Y ahora hemos incorporado para este acto en concreto a una flautista magnífica que es Ita Espejo, que lo que ha hecho es, aunque ella participó en el disco ya en sí en un tema concreto, ahora lo que ha hecho es prepararse los temas más completos, de una manera más extensa. Y José Luis Delgado, el seco, no es tan seco, es muy agradable. Lo que pasa es que es delgado. Bueno, pues José Luis va a hacer algunos elementos de percusión para que por lo menos tengamos un arropamiento musicalmente. Bueno, pues queda todo el mundo invitado a esta conferencia recital que se va a producir este próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en el Museo de la Ciudad para poder conocer este libro llamado Flores del Guadaira, a través precisamente de su autor y, cómo no, pues con esas explicaciones tan magníficas que nos va a ofrecer en esta conferencia, a través de las cuales vamos a poder comprender más aún en qué ha consistido este trabajo de investigación y sobre todo va a ir desgranando cada uno de los romances y cantares que se encuentran incluidos en este libro, un total de 14, pero nosotros teníamos una sorpresa para todos nuestros oyentes, y es que precisamente nuestro amigo ya y colaborador Manuel Fernández Gamero se ha ofrecido para estar con nosotros todos los martes a esta hora, a las 12:30 de la tarde, para ir, cómo no, analizando este libro, Flores del Guadaira, cantares y romances, que vamos, si te parece, a comenzar. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.